Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y hoy tengo preparado un mensaje que he trabajado muy duro en preparar. Casi un mes entero o 2 meses he estudiado este tema, queriendo traer un mensaje muy importante y aún muy interesante. Yo quiero que tomen interés en lo que voy a decir, porque voy a enseñarle es el calendario de Dios y de los judíos. Y quiero enfocar en quiénes son los judíos y cómo Dios nos dio a los judíos por un propósito. Los judíos son los que escribieron la Biblia. Cada libro de la Biblia fue escrito por un judío. Y Dios usó a los judíos en este mundo como la luz. Y dio la luz del calendario de Dios a los judíos. Y es solamente por medio de los judíos y como Dios trabajó con los judíos y las escrituras que Dios dio a las escrituras, que podemos nosotros entender el calendario de Dios. Y Dios no es un Dios que no nos enseña algo, que nos deja solo. Dios es un Dios que nos dio todo. Y Él quiere que sabemos todo. Hasta que Él dio muchas señales y fechas en la Biblia de cuándo habían que pasar algunas cosas. Dios nos enseñó tanto en la Biblia que casi no hay tiempo de enseñarle. Acabo de predicar en inglés este mensaje y salió muy poderoso. A ver cómo sale en español. Y quiero con toda mi fuerza darle esta enseñanza. Y espero que será una enseñanza que ayuda a su fe. Si tú eres un cristiano, que tú puedes aumentar su fe en Dios y en la Biblia. Si tú no eres un cristiano, espero que después de haber visto a este video, tú puedes entender dónde estamos ahora mismo en el calendario de Dios. Conozco yo muchos que supuestamente son cristianos, que me dicen que son cristianos, tengo mis dudas. Pero conozco a muchos que dicen que son cristianos diciendo, mire, yo pienso que Cristo no va a venir en nuestra vida. Y sí, Cristo va a venir a rapto, como la Biblia dice, pero 20 años, 30 años, 40 años, ahorita no. Y ellos no pueden discernir el tiempo. Lo que debemos hacer nosotros es saber en cuál tiempo vivimos. Y la Biblia claramente nos enseña dónde estamos. Y nosotros estamos en los últimos días, muy tarde en los últimos días, y estamos muy cerca al rapto. Y yo quiero por medio de este video mostrarle tan cerca que estamos al rapto de la iglesia. Bueno, vamos entonces a comenzar en Deuteronomio capítulo 7 y versículo 6. Dios está hablando y esto se llama el calendario de Dios. Vamos a ver el calendario de Dios y de los judíos. ¿Por qué? Porque Dios escogió a los judíos para revelar a ellos lo que es su calendario. En Deuteronomio 7:6 leímos: porque tú eres pueblo santo al Señor tu Dios. Está hablando a Israel. El Señor tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Mientras que estás buscando Deuteronomio 14:2, quiero contarle que en inglés, cuando habla en este versículo, dice: Israel, tú eres una nación. Nación usa, pueblo no, usa la palabra nación. Pues es la misma cosa, ¿verdad? Pero solo quiero contarle que en inglés dice que es una nación. Entonces Israel es una nación escogida de Dios. Y es más importante a Dios la nación de Israel que cualquier otra nación en el mundo. Pero hoy en día lo que miramos es mucho odio del mundo a la nación de Israel. La ONU, la Organización de Naciones Unidas, odia al pueblo o la nación de Israel y no quiere dar derechos a Israel. ¿Por qué? Porque hay una batalla espiritual en que Satanás y sus malvados están en contra del pueblo escogido de Dios. El pueblo escogido de Dios o la nación escogida de Dios es Israel. Y hoy en día nosotros cristianos. Pero Dios enfocó mucho en el Antiguo Testamento en su nación que Él ha escogido. Por esto leímos en Deuteronomio 14:2.
porque eres pueblo santo al Señor tu Dios, o nación santa. Y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo peculiar, una nación peculiar, en inglés dice, de entre todos los pueblos, o todas las naciones, que están sobre la faz de la tierra. Dios había escogido a su pueblo en el Antiguo Testamento, Israel. Y dijo, sobre todas las naciones quiero yo a ti. ¿Para qué? ¿Para qué escogió Dios a Israel? Para revelar a ellos ciertas cosas. Y para enseñarles lo que era su plan. Dios reveló su plan de lo que Dios quería hacer, no a otros pueblos, no a otras naciones, sino a la nación que Él escogió, la nación de Israel. Y también la nación de Israel era una nación que quería señales. No aprendieron nada de Dios, sino que Dios tenía que dar señales a Israel. Había un hombre que se llamaba Moisés. Y Dios dijo a Moisés, tú tienes que ir a mi pueblo para ayudarles a salir de Egipto. Y él dijo, no me van a creer. Sin señales. Entonces dijo Dios, ok, aquí hay dos señales que tú deberías hacer y ellos van a creer. Entonces hay señales que Dios siempre ha dado a Israel para que pudieran creer quién era Dios. Y en 1 Corintios 1:22 leímos, porque los judíos piden señal y a los griegos buscan sabiduría. Entonces Dios escogió a Israel, su pueblo, y señaló algunas cosas importantes. O sea, dio a ellos señales, diciendo a su pueblo, mire, aquí son algunas señales para que tú puedas saber lo que es mi plan y lo que es mi calendario. Yo quiero que tú puedas leer las señales que doy. Cuando llegó el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 16, versículo 3, leímos. Y oiga, lo que estoy haciendo ahorita es solo dando un poco de información y que debemos saber antes que podemos entender el mensaje. Entonces rápidamente quiero darle una introducción de quién es Israel y para qué. Pero Mateo 16:3, Jesucristo vino a los judíos, su pueblo escogido, su nación escogido. Y estaba enojado con ellos porque ellos no entendieron sus señales, no pudieron discernir lo que Dios ha dado a ellos. Jesucristo dice en Mateo 16:3, a la mañana, hoy habrá tempestad, dicen, porque tiene arrebolos, el cielo sombrío. Oh hipócritas, Jesucristo hablando a los judíos, que sabéis discernir la faz del cielo, ¿en qué señales de los tiempos no podéis? Jesucristo estaba muy enojado con los hipócritas, los fariseos, los líderes de Israel, porque ellos dijeron, somos de Dios, tenemos la ley de Dios, somos el pueblo de Dios, tenía mucho soberbia, se llama, ¿verdad? Tenía mucho orgullo, muy orgulloso, pero honraban a Dios de boca y no de corazón. Y Cristo regañó a Israel diciendo, ¿y por qué tú no puedes discernir las señales de los tiempos? ¿Por qué no pueden ustedes, Israel, líderes de Israel, entender quién soy? Yo soy el Mesías y me niegan ustedes, porque son ciegos, no entienden que yo soy tu Mesías. Hasta que Dios dio una señal grande de quién era. ¿Cómo dio señal el Señor Jesucristo? Pues aquí tenemos la muerte de Jesús y tenemos aquí el nacimiento de Jesús. Al nacimiento de Jesucristo, oiga bien, los judíos demandaban señal, digamos, como dice la Biblia. Al nacimiento de Jesucristo había en el cielo, según la palabra de Dios, una señal o una estrella. Y según la palabra de Dios, esta estrella marcó o señaló, ¿verdad? Era una señal en el cielo que mire, ya va a venir el Mesías en este tiempo. Hasta que vino algunos dicen magos, no me gusta esto, hombres sabios,
vinieron de lejos y llegaron a Israel diciendo, ¿dónde está? ¿Dónde está él, nacido de el rey de los judíos? Hasta que ellos, gentiles, entendieron la señal, la estrella de Betlén. En el internet, no sé si existe en español, pero en inglés hay un documentario en YouTube que se llama La Estrella de Belén, The Bethlehem Star. Y es una cosa muy importante y interesante ver, porque hay un abogado que estudió mucho esta estrella que apareció en el cielo cuando nació el Señor Jesucristo, o sea, 2 años antes. Y él explica lo que era esta estrella de que habla la Biblia. Y él habla de cómo él estudió y entendió una cosa interesante, que esta estrella es una estrella que cada más o menos 2000 años aparece. Y entonces él en su documentario se fue hacia atrás 2000 años y dijo que todavía esta estrella vino. La misma estrella que marcó, o que era una señal del nacimiento de Jesús, vino y marcó otro nacimiento de uno que se llamaba Abraham. O como usan en español nuevo, con una N atrás. Hay una regla en español que ninguna palabra puede terminar con M. Entonces en español nuevo dicen Abraham con N. Pero la Biblia en inglés y las Biblias antiguísimas en español dicen Abraham con N atrás. Lo que tú quieres, pues tú puedes entender de quién hablo. Y 2000 años atrás, esta misma estrella estaba en el cielo como una señal. Ahora, uno me envió un libro que se llama el libro de Jasher. Y la Biblia habla en Reyes o Crónicas, no recuerdo, pero dice en la Biblia, ¿cómo está escrito en el libro de Jasher? Bueno, no me gusta leer los libros que no son de la Biblia. Yo leo los 66 libros de la Biblia y nada más. Pero uno me envió esto porque la Biblia menciona este libro. Y me pidieron leerlo y yo leí un poco, no todo. Pero era muy interesante porque según este libro, y yo no puedo confiar en esto porque no está en el canon de la Biblia, pero según este libro dijo que había una estrella en el cielo que marcó el nacimiento de Abraham. Igual que había una estrella en el cielo que marcó el nacimiento de Jesús. Como una señal. Dios usando las estrellas en su calendario, marcando eventos que habían de pasar. Qué inteligente es Dios. Amén. Que antes de la creación Dios hizo todo en una manera en que Él tenía sus estrellas moviendo para que ellos en su fecha vendrán como una señal de algo que iba de pasar. Cada 2000 años, dice este documentario en YouTube, viene esta estrella. Marcó en este tiempo el nacimiento de Jesús. Esto sabemos porque la Biblia dice en Mateo. 2000 años atrás, más o menos, había otra vez. Y es interesante que en este tiempo había el nacimiento de Abraham. Si vamos a otro 2000 años atrás, vamos a la creación, cuando había a Adán y Eva, ¿verdad? Y esto es una cosa interesante. Pero esto no voy a hablar. Pero voy a hablar de esto y esto. Y miramos cuando nació Jesucristo, esta estrella, y adelantamos más o menos 2000 años. ¿Sabes qué? En 2015, había en todos lados, no sé si no escuchó usted, yo lo escuché. Pero en 2015, eran las noticias que la estrella de Belén se apareció otra vez. Y estaba mucho ruido alrededor. ¿Por qué vino esta vez, otra vez, esta estrella? ¿De qué? Y se apareció en 2015. Y todavía en 2007, donde estamos ahora, dicen que tú puedes ver esta estrella. Cuando vino el Señor Jesucristo la primera vez, vino la estrella. Y según la Biblia dice, 2 años después, pudieron hallar al Señor Jesucristo. Entonces la estrella por lo menos estaba 2 años. Sabemos esto de la Biblia. Y ahora aquí estamos, 2015 hasta 2007, donde estamos ahora, 2 años. ¡Qué raro! ¿Es una pura coincidencia que esto pasó? ¿O es posible que Dios es tan inteligente que Él está dando señales en el cielo?
¿Es posible esto? Pues según la palabra de Dios en Génesis, capítulo 1:14, pienso que lo leí, no me recuerdo, pero lo leo otra vez porque no recuerdo si lo leí. En Génesis 1:14, la Biblia nos dice así. Nos dice que Dios dio estrellas para señales. Génesis 1:14. Y dijo Dios, sean lumbreras en el firmamento del cielo, para apartar el día y la noche. Y oiga bien lo que dice. Y sean por señales y por las estaciones y para días y años. No entiendo cómo uno puede decir, yo no creo en la Biblia, fue escrito por hombres. Cuando uno empieza a estudiar la Biblia y mire alrededor en el cielo y todo, miramos claramente que hay un diseñador que era tan inteligente que en las estrellas hizo su propio calendario, mostrando su sabiduría, que él tenía todo en una forma en que siempre vino señales para marcar un evento. Nadie puede negar esto. Mire cómo marcó esta estrella. 4 eventos. Es una cosa muy interesante. ¿Cómo puede uno decir que no creen en la Biblia? Ni idea tengo yo. Bueno, vamos a ver a estas estrellas. No voy a hablar de la estrella aquí de Adán y de Eva, pero quiero empezar aquí con Abraham. ¿Quién era Abraham? Porque esto se llama el calendario de Dios y los judíos. Los judíos, o la nación de Israel, dicen que su padre era Abraham. Y llaman a Abraham Padre Abraham. Y en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 13, miramos que Dios escogió a este hombre para darle mucha honra y para usarle por su plan. Dios tenía un plan y él quería usar a este hombre, Abraham, para hacer su plan. Leímos en Génesis 12, 1 al 3, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeron, maldiceré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Wow, Dios prometió usar este varón para hacer una nación y para bendecir todo el mundo. Interesante. Es un hombre muy importante entonces, hasta que tenía una señal en el cielo que marcó su nacimiento. En Génesis 18, 7 hasta 19, leímos. Y el Señor dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Entonces Dios dice, yo voy a enseñar a Abraham todo lo que voy a hacer. Dios reveló a Abraham su plan de los siglos. Comenzó con Abraham, diciendo, de ti, Abraham, tengo un gran plan que voy a hacer en toda la tierra por medio de ti. Interesante, es un hombre muy importante entonces, ¿verdad? ¿Quién era? El padre de los judíos. Génesis 18, continuemos aquí. Y dice en 18, 17, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Pues sí, Dios va a enseñar a él lo que va a hacer. 18, habiendo a hacer Abraham en una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las gentes de la tierra. Porque yo le he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Oiga lo que Dios dijo y confesó en este versículo. De Abraham y de sus hijos, yo mandaré algo, y yo daré a ellos el camino de mí, el camino del Señor, para que ellos tienen, haciendo justicia y juicio. Dios dice, de Abraham y de sus hijos, yo daré el camino en que yo quiero todo el mundo andar. Pues para mí esto significa que este hombre Abraham es un hombre muy importante.
porque Dios quería usar a él para enseñar a todo el mundo el camino de Dios. Y esto es que pasó. Abraham tenía Isaac, y tenía Isaac Jacob. De Jacob vino los 12 tribus de Israel, lo que se llama la nación de Israel. Y Dios escogió a esto, y de él vino un hijo, venían muchos hijos que se llamaban Israel. Y Dios de ellos trajo Moisés. Y Moisés dio al mundo la ley de Dios. En aquellos tiempos, si uno quería a Dios, tenía que venir a los judíos, tenía que venir a la ley de ellos, porque esto era el camino de justicia de Dios. Y todo el mundo, si querían servir a Dios, tenía que venir a la ley de Moisés, porque esto mostró la justicia de Dios y cómo acercarse a Dios en aquellos tiempos. Entonces, qué interesante que había una señal que marcó el nacimiento de este hombre tan importante. Y de él vino los que tenían la ley de Dios, el camino de Dios. Y era bajo la ley que tenemos el otro hombre tan importante. Aún más importante que Abraham. Porque este era más que un hombre. ¿Qué dice la Biblia de Jesús? Vamos a Mateo capítulo 2. Y también al nacimiento de Jesús había una estrella o una señal. Recuérdate que los judíos piden señal. Y Dios dio una señal grande del nacimiento de Jesús. Mateo 2, 1 al 2 dice: y cuando fue nacido Jesús en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, y aquí hombres sabios vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿dónde está él que es nacido rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Había una gran señal que acompañaba el nacimiento de Jesús, una estrella. Entonces marcó otro nacimiento de otro importante. Ahora, ¿quién es Jesucristo? Los judíos hasta hoy ni idea tienen de quién era Jesucristo. Ellos niegan a Jesucristo. Pero según la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, Jesucristo era el Mesías. El Mesías de los judíos, el rey de los judíos. Mire, señal para los judíos porque Jesús era el rey de los judíos. Por esto dio Dios la señal, la estrella. ¿Quién es Jesucristo? Mateo capítulo 1, versículo 20 y adelante nos dice: y pensando él en estas cosas, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y ella parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo, ¿quién es? Los judíos, de sus pecados. Todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que había hablado del Señor por el profeta diciendo, versículo 23, he aquí una virgen concebirá y parirá un hijo y llamarán su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Aquí dice que interpretado es Dios con nosotros. ¿Quién es Jesucristo? Dios manifestado en la carne. El nacimiento de Dios mismo, nacido en el mundo. De carne como de nosotros, pero sin pecado. Ve como Dios en la eternidad, antes de la creación, tenía en su mente esta idea que Él va a venir nacido para morir en la cruz para todos los pecadores. Y era tan inteligente de Dios que Él puso las estrellas en una forma y que ellos van a marcar hasta el día de su nacimiento. Y marcó hasta el nacimiento de Abraham. Y marcó hasta la creación del primer hombre. Y que va a marcar otra cosa en el futuro, de que voy a hablar un poco más adelante. ¿Cuándo vino el Señor Jesucristo? Gálatas capítulo 4. Esta es una cosa muy importante, quiero que entiendas bien. Yo no estudio las estrellas, yo no creo en la astrología y cosas así. Pero la Biblia nos enseña que debemos considerar al cielo lo que Dios ha hecho. Entonces estamos considerándolo porque está en la Biblia tales señales. Y la Biblia dice que Dios dio las estrellas por señal.
Dice aquí en Gálatas 4, 4 al 5, hablando del Señor Jesucristo, dice: mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho debajo de la ley, para que redimiese los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Está hablando del Señor Jesucristo, y dice que cuando Jesucristo vino el Señor Jesucristo durante el tiempo de la ley. Ahora, ¿quién dio la ley? Dios dio la ley a otro importante, Moisés. Y la ley era la enseñanza, la instrucción, los mandamientos de Dios. Ok, oiga muy bien. Cuando vino el Señor Jesucristo, Él mismo dijo en Lucas 24, 44, lo que es la ley. La ley es más que los mandamientos de Dios. La ley es una profecía. Porque en Lucas capítulo 24, versículo 44, Jesucristo mismo dijo. ¿Quién es Jesucristo? Dios. Dios mismo nacido en la carne. Jesucristo dice en Lucas 24, 44, y Él les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era menester que se cumpliese todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés, y los profetas, y en los salmos de mí. Jesucristo dice, todo lo que está escrito en la ley, todo lo que está escrito en las profetas, todo lo que está escrito en salmos, escrito por David, habla de mí. Entonces Jesucristo es el autor de la ley. Y cuando dio la ley Jesucristo, Jesús dice que Él lo dio para que ellos pudieran reconocer que Jesús es el Mesías. Lastimosamente eran muy ciegos y no entendieron esto. Entonces, según la palabra de Dios, la ley habla de Jesucristo. Ahora, la cosa que quiero contarle, que es muy importante, es que según la ley, Dios mandó 7 fiestas. Y Dios dio 7 fiestas a Israel, mandando que cada uno de ellos deben recordar las 7 fiestas. Y ellos tenían que cumplir las fiestas cada año. Y si estudiamos la Biblia, encontramos una cosa muy interesante y importante. Que estas fiestas eran más que solo fiestas para fiestar. Cada uno era un tipo de Jesucristo. Voy a explicar esto. El primero era la Pascua. Pascua. Voy a explicar y escribir cada uno. Voy a dar las 7 fiestas de Israel. Y quiero mostrarle que son más que solo fiestas para fiestar. Cada uno era parte del calendario de Dios porque Dios quería cumplir cada fiesta. ¿Y sabes qué? Dios entonces es un tipo de cada fiesta. Primera fiesta que tenían que hacer y guardar era la Pascua. El segundo es la fiesta de pan sin levadura. Después de esto había el número 3 de las primicias. Después de esto había la fiesta de Pentecostés. ¿Ok? Esto fue 4 fiestas que ellos tenían que guardar en la primavera. Durante este tiempo. Después ellos tenían que sembrar y hacer sus siembros y todo. Y después regresaron, después de la cosecha. Y en el otoño, esa es la palabra. Sí, otoño se llama, ¿verdad? Otoño, Esto habían los últimos 3 fiestas. El primero era la fiesta de trompetas. Después había el día de expiación. Día de expiación. Algunos dicen expiaciones. De expiación. Y el último se llama la fiesta de tabernáculos.
tabernáculos. Tabernáculos. Ok. Son 7 fiestas que los hijos de Israel, según la ley, tenían que recordar y guardar y asistir en estos cada año. Y es muy importante e interesante. Y una cosa interesante que pienso yo es muy interesante. Algunos nunca hablan de esto. Pero desde la primera fiesta hasta la última fiesta, había 9 meses. ¿Por qué es importante 9 meses? Porque esto es exactamente el tiempo en que una mujer está embarazada. Empieza a tener el embarazo, llega 9 meses después el niño. Esto es una cosa interesante, lo menciono ahora porque más adelante voy a mencionar otra vez. Pero Dios mandó a Israel, mire, estas son las fiestas que tú y tus hijos deberían guardar. Y estos 4 son antes de sembrar, para pedir la bendición de Dios de su siembra. Y estos son después de la cosecha, para dar gracias a Dios por la cosecha que Él había dado. Ahora, en cada una de estas fiestas, miramos que Jesucristo es cada uno de estos. Jesucristo dio las fiestas como un calendario, porque Él no solamente los mandó, pero Él también los dio como profecía, y Dios, Jesucristo, cumplió cada uno de estos. O mejor que dicho, será cumplido cada uno de estos al fin del tiempo. Estos ya había cumplido Jesús, estos todavía faltan en este lado. Y quiero mostrarles rápidamente esto. Primero de Corintios 5:7. Primero de Corintios 5:7. No escucho mucho la predicación esta, pero está en la Biblia. En primero de Corintios 5:7, el apóstol Pablo habla de Jesucristo y dice: limpiad pues la vieja levadura, para que seas nueva masa, como sois sin levadura, porque Cristo nuestra Pascua es sacrificado por nosotros. En la Pascua, Dios mandó a ellos que tuvieran que matar a un cordero. Vino el Señor Jesucristo con un propósito. ¿Para qué vino el Señor Jesucristo? Para morir en la cruz por nuestros pecados. Y Jesucristo murió como nuestro cordero. ¿Cuándo fue sacrificado el Señor Jesucristo? En la Pascua, el mismo día. Jesucristo es nuestra Pascua, dice el apóstol Pablo. Cuando vino el Señor Jesucristo, le anunció Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados de todo el mundo. Dios dio las fiestas a Israel para que ellos pudieran reconocer que Jesús es el que ellos habían esperado. Pero eran tan ciegos que ni entendieron que Jesucristo era su Mesías. Y Él murió como el Cordero, como la Pascua. Jesucristo también es la pan sin levadura. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 33. Jesucristo está hablando y mire lo que Jesucristo mismo dice de sí mismo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Dice el versículo 35. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Mira versículo 48. Yo soy el pan de vida. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendí del cielo. Jesucristo otra vez está diciendo: yo soy el pan sin levadura. Ahora, ¿cuál era el mandamiento que Dios dio en esta fiesta? Que ellos cocinaban pan sin levadura. ¿Por qué sin levadura? Para que no había corrupción en el pan. Entonces ellos tenían que cocinar el pan en tal forma que no pudiera corrompir. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la pan sin levadura. Jesucristo, cuando murió, fue sepultado. ¿Por cuánto tiempo? 3 días, 3 noches. Una cosa interesante, yo y mi esposa queremos pan. Me gusta comer pan. Pero yo no como pan si el pan es blanco. El pan blanco ellos han emblanqueado con cloro. Esto no está bueno. No, yo quiero el pan que viene directamente de la cosecha. Y yo quiero pan correcto, pan que
que es fresco, pan fresco, me le digo, ¿verdad? Y usualmente nosotros vamos a la tienda y buscamos, y es difícil hoy en día encontrar este pan, pero encontramos pan fresco que ya acabaron de cocinar. Llegamos a la casa y ¿sabes qué entendimos y hemos visto siempre, sin duda? Que si no comemos este pan fresco, entre 3 días, siempre empieza a crecer algo verde. No sé cómo se llama mold en inglés, yo no sé cómo se llama en español, pero es corrupción, está empezando a corrompir el pan siempre 3 días. Después de 3 días empieza esto. ¡Qué interesante! Que Jesucristo fue sepultado por 3 días y resucitó. Él es el pan sin levadura, que significa que nunca vio corrupción su cuerpo en la tierra. Subió antes de 3 días. Qué interesante, ¿verdad? Pero Jesucristo cumplió esta fiesta. Él es el pan sin levadura. También cuando resucitó el Señor Jesucristo, Él se llama las primicias. 1 Corintios 15. Es muy importante que estudiamos la Biblia y entendemos cómo es. Porque Dios dio a los judíos las escrituras. Y por medio de escuchar y estudiar las enseñanzas que Dios dio a los judíos, podemos ver el plan de Dios y el calendario de Dios y cómo Dios trabaja con los hombres. Y durante el tiempo o el siglo en que vivimos, cómo Dios trabaja. Aquí dice en 1 Corintios 15, 20. Dice así. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y Él es hecho, ¿qué? Primicias de los que duerman. Y dice, porque por cuanto la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque a la manera en que Adán todos mueren, así también todos en Cristo serán vivificados. 23. Mas cada uno en su propio orden, Cristo las ¿qué? Primicias. Ok, Cristo murió, pero gracias a Dios resucitó. Cuando resucitó, Él era la primicia. Resucitó Él con vida eterna. La primicia es el primero. Si tú vas a cosechar, o si tú vas a sembrar, por ejemplo, tomates. Este primero tomate que viene se llama la primicia. Y tú ves, ¡ay, qué rico siempre! Después viene la cosecha de muchos. Y después hay algunos poquititos que vienen. Pero la primera que viene es primicia. Jesucristo es las primicias, el primero que resucitó de los muertos. Nosotros hoy en día, cuando por fe recibimos a Cristo como nuestro Salvador, nosotros también estamos resucitados espiritualmente con Cristo con vida eterna. Entonces Cristo es la primicia que resucitó, nosotros con Él después. Wow, ¿verdad? Entonces estos 3 pasó en el tiempo de Jesús. Cumplió Jesucristo las fiestas. Hasta allí. Ahora, después que haber resucitado el Señor Jesucristo, fue al cielo y regresó y estaba aquí en la tierra por 40 días. Después subió y allí dio el Espíritu Santo a los judíos durante esta fiesta de Pentecostés. Hoy en día nosotros cuando recibimos a Cristo, recibimos por fe el Espíritu Santo. Entonces estos 4 fueran cumplidos o cumplidas las cietas en el tiempo de la primera venida de Jesucristo. Entonces, ¿qué después viene en el calendario de Dios? Nosotros estamos ahora mismo aquí. Estamos en el tiempo de la iglesia, casi al fin del tiempo de la iglesia. Y lo que sigue, según leyendo la Biblia, es el rapto. Estamos esperando el rapto nosotros que somos cristianos, sabiendo que vendrá el Señor Jesucristo al rapto, o otra palabra en español, al arrebatamiento. Esto no había pasado todavía. Esto es lo que estamos esperando. ¿Cuándo va a venir el rapto? Bueno, yo siempre por años pensé que el Espíritu Santo bajó en Pentecostés. Yo siempre pensé que el rapto debería venir en Pentecostés, marzo, abril. Porque esto es cuando bajó, entonces esto será cuando sale. Pero después de haber estudiado mucho las fiestas, estos 4 ya cumplió Jesús.
hay una fiesta que no cumplió todavía, que sigue, trompetas. Y leyendo los libros de Pablo, mire lo que dice el apóstol Pablo del rapto. En 1 Corintios 15, 51, él dice que él nos muestra un misterio. Y el misterio es el rapto. Y él dice en 52 de 1 Corintios 15, que el rapto vendrá en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, dice. ¿Ah? ¿Trompetas? Lo que sigue es trompetas. La final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos cambiados. Después de haber estudiado las fiestas, yo empecé a pensar, wow, fiestas. Fiestas, Dios cumplió las fiestas, lo que falta son los de otoño. Mire, estos son de la primavera, la primera venida de Cristo. Otra vez vendrá el Señor Jesucristo. Y viene aquí para cumplir estas fiestas, ¿ok? ¿Cuándo vendrá el Señor Jesucristo? Al rapto, el apóstol Pablo dice, a la final, trompeta. ¿Qué es la trompeta final? Bueno, yo empecé a estudiar las fiestas de los judíos, lo que ellos hacen y cómo es que hacen, los costumbres y todo. Y yo encontré que según la costumbre, 100 veces tocan una trompeta los judíos durante esta fiesta. Y ellos tienen este cuerno grande y tocan así. Y así resuena un poco feo, ¿verdad? Pero lo hacen 100 veces y ellos aman la última vez la trompeta final. Número 100. Y ahí están. ¿Es posible que el apóstol Pablo está diciéndonos cuándo está el rapto? Que el rapto debería venir, porque el apóstol Pablo sabía todo esto de las fiestas. ¿Es posible que cuando él dice la trompeta final, estaba en su mente diciendo que esto será cuando Cristo va a venir al rapto en una fiesta de trompetas? ¿Cuál año? ¿Quién sabe? Bueno, quizás sabemos, pero quién sabe. Pero ¿es posible esto? Muchos dicen, no, don Roberto, es imposible. Nadie sabe el día ni la hora de cuándo vendrá el Señor Jesucristo. La Biblia es muy claro, Jesucristo Jesucristo mismo dice, nadie sabe el día ni la hora que vendrá Jesucristo al rapto. Es imposible saber. Después de haber estudiado las fiestas de los judíos, descubrí algo muy espantoso. Cada una de estas fiestas empieza en una luna nueva o grande. O cada uno, bueno, estos están muy cerca un día después. Pero los demás tienen que venir cuando la luna está llena. Todos ellos pueden poner en el calendario fijos, porque ellos pueden, por medio de ver el calendario, cuándo vendrá. Pero hay algo, y no sé qué es, pero hay algo que cuando viene la fiesta de trompetas, nadie puede saber, según los judíos, cuándo vendrá la fecha hasta 24, hasta 48 horas después. Porque cada año en septiembre la luna es un poco diferente y puede salir en este día o puede salir en este día. Y nadie puede saber hasta que están literalmente mirando la luna para saber a cuál día va a caer. Y por esto los judíos, por miles de años, oiga muy bien, han llamado la fiesta de las trompetas el día en que nadie sabe el día ni la hora. Porque cada año tenía que literalmente estar fijando. Y uno tenía que ser un testigo y diciendo, ok, será en 2 días. Porque nadie pudiera descubrir y saber fijamente hasta que casi un día o 2 días antes. ¿Es posible que Jesucristo estaba diciendo, cuando Él dijo que nadie sabe el día ni la hora, estaba diciendo que, mire, está en esta fecha, saldremos nosotros al rapto en tal fiesta en que nadie sabe el día ni la hora? Porque esto se llama la fiesta en que nadie sabe el día ni la hora. ¡Wow! La trompeta final y tocan la trompeta 7 veces y el último.
Para mí, estudiando la Biblia y el calendario de Dios que Él ha dado a los judíos, mirando lo que Dios ya cumplió y lo que tiene que cumplir, yo estoy mirando el rapto alrededor de trompetas. En este año vendrá entre septiembre 21 hasta 24, algunos dicen 23 de septiembre de 2017. Esto será la fiesta de trompetas. Algunos están diciendo esto y yo no voy a decir. Yo digo que tal vez es una posibilidad. Pero algunos están diciendo, no, 2017 será el rapto en este año. Ni idea. Pero qué interesante si miramos y estudiamos la fiesta. Wow. Ok, pero sabemos que Dios sí tiene que cumplir esta fiesta de trompetas. ¿Cuándo? Pues quién sabe. Pero más o menos parece, estudiando, que tiene que corresponder con el rapto. ¿Qué viene después del rapto? Pues según la Biblia, los judíos rechazaron a su Mesías aquí. Y por esto, rechazaron a su Mesías, Jesucristo fue a la iglesia. Y dejó a un lado a su pueblo Israel. Ahora estamos durante el tiempo o el siglo de gracia, salvación por fe. Y estamos en el tiempo de la iglesia. Cuando la iglesia sale a rapto, la Biblia dice que Dios va a trabajar otra vez con su pueblo Israel. ¿Ok? Cuando salgamos nosotros cristianos al rapto, inmediatamente los judíos van a buscar a Dios. Y durante la tribulación, cuando viene el anticristo, Dios está trabajando con los judíos otra vez. En este tiempo tendrán los judíos el día de expiación. Según la ley en el Antiguo Testamento, cuando vino el día de expiación, esto era el día en que cada año hicieron un solo sacrificio para toda la nación de Israel. Oigan muy bien, en el Antiguo Testamento, si uno pecó, tuvo que traer un cordero o un macho cabrío o un becerro y sacrificarlo por su pecado. Pero había cada año en que sacrificaron un solo sacrificio para todo el pueblo. Porque era posible que había uno que pecó sin saberlo y nunca ofreció. Entonces Dios mandó cada año al sacerdote altísimo. Él tenía que hacer esto, el día de expiación. Y era un sacrificio no solo por un individuo, para toda la nación de Israel. Los que conocen a la Biblia, han estudiado, conocen que cuando viene el rapto, así es cuando Dios trabaja otra vez con Israel. Y que según la palabra de Dios, los judíos, según Revelación, tendrán su templo otra vez. Y nosotros cristianos hoy estamos esperando que los judíos empiecen otra vez en reconstruir su templo, porque sabemos que en el futuro van a tener. Y sabemos que en el libro de Revelación ellos hacen una expiación en el templo otra vez. Y esto es que hace enojado al anticristo, y por esto él entra a botarlos fuera en el tiempo de la tribulación. ¿Ve cómo corresponde con las fiestas? Primero tiene que venir trompetas, tiene que venir Cristo al rapto. Después sigue otra vez Israel sacrificando en su templo. Esto corresponde con día de expiación. Después de los 7 años de la tribulación, a Armagedón regresará el Señor Jesucristo. Armagedón. Armagedón es cuando el Señor Jesucristo viene, mata al anticristo y empieza su reino milenial. Y en su reino milenial, Él va a sentar literalmente en su trono en Israel. Y va a gobernar por 1000 años. Tabernáculos. ¿Qué es tabernáculos? En el Antiguo Testamento, cuando anduvieron en el desierto, Dios mandó a los judíos construir un tabernáculo para que Dios pudiera reunir con ellos y quedar dentro del tabernáculo, porque Dios quería estar ahí entre su pueblo en el tabernáculo. Tabernacular con ellos. Vendrá Armagedón el Señor Jesucristo para tabernacular, para quedar aquí en la tierra con ellos. Ve como todo lo que va a hacer el Señor Jesucristo es para cumplir
las fiestas que Él ha dado como un calendario a los judíos. Y había hecho una vez en la primera, en el calendario de Dios, estos. Ya estamos casi al fin de la iglesia, estamos en el otoño. Y ahora Dios tiene que cumplir 3 más. Y miramos en la Biblia lo que son. Mirando esto, me da, pues, estoy feliz, me da ánimo. Entendiendo la Biblia y por qué tenemos la palabra de Dios. Entonces Dios nos dio como un calendario entre las fiestas de Israel. Y era nada más que mostrar su plan que tenía de Dios en la tierra. Pero esto no es todo. Dios también nos dio números. Hay un libro en la Biblia que se llama el libro de Números. Qué interesante, ¿verdad? Y este libro de Números, Dios da números. Y mire, quiero darle un ejemplo. Vamos a Génesis 6:3. Los judíos siempre han trabajado con números, diciendo que cuando Dios dice un número es una cosa que debemos escuchar, porque significa algo. Ellos le llaman gematría o algo así. Y si vamos a Génesis 6:3, miramos, y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Porque ciertamente Él es carne, mas será sus días 120 años. Dios dijo, mire, solo 120 años voy a dar a los hombres. Cuando dijo esto, 120 años después vino el diluvio de Noé, y Dios destruyó todos menos 8. Pero algunos dicen, mire, Dios cuando habló a Israel en Levítico 25, 10 hasta 11, Dios mencionó a ellos los jubileos. No me queda tiempo leer Levítico 25, 10 al 11. Pero Dios dijo a Israel bajo la ley, cada 50 años, ustedes tienen que hacer algo. Entonces cuando llega el año 50, esto será un jubileo. Es un día de libertad y tales cosas que deberían hacer. Y los judíos dijeron, ¿qué tal si cuando hablaba Dios diciendo 120 años trabajará con los hombres? Los judíos dicen, ¿qué tal si significaba 120 jubileos trabajará en su calendario con los hombres? ¿Qué tal si hagamos esto? 120 jubileos, 120 más 50 años, ¿sabes cuánto viene? 6,000 años. ¿Es posible que Dios, hasta en el tercer libro de la Biblia, estaba dándonos exactamente cuántos años va a trabajar Dios con los hombres? Mire, segundo de Pedro 3:8. Segundo de Pedro 3:8, Dios nos dio una fórmula. Dios es un Dios de matemáticas. Primero, dice en segundo de Pedro 3:8, que un día con el Señor es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. ¿O sabes qué? Leímos en el libro de Génesis que Dios creó todo. ¿En cuánto tiempo lo hizo? Dios hizo todo en cuántos días, dice el libro de Génesis. Dios creó todo en 6 días. En el séptimo día descansó. Si un día es como 1000 años y 1000 años como un día, y pongamos esto en los días de creación, ¿es posible que todo corresponde? O bueno, la Biblia es un libro de Dios y es un libro histórico. Todo lo que enseña la Biblia es de la historia. Dice que Adán y Eva fueron creados y después dice, y ellos engendraron a tal, quién engendró a tal, quién engendró a tal. Y nos dice quién era él y cuántos años vivía. Y es posible que tú puedas leer la genealogía de la Biblia y llegar exactamente a cuántos años habían de Adán y Eva hasta Jesucristo. ¿Sabes cuántos años habían exactamente de Adán y Eva hasta Jesucristo? 4000 años. ¡Wow! 4000 años. Y la Biblia dice que Dios trabajará 120 jubileos o 6000 años.
con los hombres y descansará el último. Entonces será solamente 7,000 años de la historia. Hoy en día, cuando uno dice así, muchos dicen, no lo creo, hay millones de años. Mentira. Por siglos han creído muchos que solo había 6,000 años de historia, o 5,000 años. Es una cosa muy moderna enseñar la evolución, que hay millones de años. Pero si tomamos como la verdad la Biblia, como yo tomo, y miramos la genealogía de Adán hasta Jesús, hay solamente 4,000 años. ¿Qué significa esto? Estamos casi 2,000 años después de Jesús. Entonces, exactamente como Dios dijo, hay 6,000 años de la historia de los hombres. Y 1,000 años para terminar en el reino milenial de Jesucristo, como nos enseña el libro de Revelación. Yo creo en lo que Dios dice. Él dio su calendario de todo el mundo, en todo el tiempo, a los judíos en la Biblia, hasta en el primer libro de la Biblia, hasta en los primeros 1 o 2 capítulos de la Biblia. Y podemos verlo si queremos ver. Pero no solamente esto, aún más Dios da días y fechas y profecías. Esta cosa pasará en tal fecha. En el libro de Daniel, Dios habló con Daniel diciendo, Daniel, ¿sabes qué? Yo voy a dar 7 semanas a Israel. Cuando Dios habló de 7 semanas a Israel, eran unas semanas no de días, una semana de años. Entonces Dios habló con ellos diciendo 490 años daré a Israel durante el tiempo de... Y Dios lo dijo así, mire, 69 más 1. El último año de 7 años lo voy a poner atrás, pero esto va a pasar primero. Entonces lo que es 483 años. Desde que aquella cosa que va a pasar hasta 483 años, vendrá y morirá el Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó? Todo pasó exactamente según la profecía de Daniel, de lo que iba a pasar. Jesucristo llegó en el año 483, de cuando había escrito la profecía de lo que va a pasar. Y todos los judíos pudieran reconocer que Jesucristo es el Mesías y vino exactamente según la profecía de Daniel en tal fecha, si ellos no fueran ciegos. Pero muchos fueran bien ciegos y no querían regresar y escuchar. Este hombre escribió un libro en inglés, lastimosamente no está en español. Se llama Clarence Larkin y él tenía su enseñanza de la Biblia en que él pone la Biblia en muchas secciones de 490 años, 490 años, 400, en que Dios trabaja. Primeramente vino Abraham, nacido, y según él, 490 años después, había el éxodo con Moisés. Contando 490 años después, vino la dedicación del templo de Israel. 490 años después, había el edicto de Artaxerxes para los judíos regresar. Y de esta 490 años había el Mesías. Y Jesucristo vino como el ¿qué? Mesías. Jesucristo es un Dios de matemáticas. Jesucristo es un Dios con un calendario, con números, y estos números son exactos como Él nos contó en la Biblia. Una vez escuchó de alguien diciendo, mire, este hombre, ellos dijeron, este hombre, Albert Einstein, me contaron que Albert Einstein es el hombre más inteligente en toda la Biblia, en todo el mundo. Y yo investigué un poco y estudié un poco de este Albert Einstein. Y Albert Einstein, una vez le preguntaron a Albert Einstein, ¿tú crees en Dios? Y este Alberto Einstein, que supuestamente el hombre más inteligente en el mundo, dijo, yo no creo en ningún Dios que no puede probar, no puede ser probado matemáticamente. ¿Y qué tal con Alberto Einstein? Se fue al infierno, está quemando ahora mismo ahí. Porque él ni tenía el deseo de leer la Biblia. Porque si
había estudiado la Biblia, él pudiera ver, wow, Dios es un Dios de matemáticas, es un Dios de números, es un Dios que da su calendario en las estrellas, da su calendario en la Biblia, hasta que nos da las fechas exactas de cuántos años va a trabajar y todo. No es un Dios falso, es un Dios de profecía. Años antes nos dice, en tal fecha pasará tal cosa. Y exactamente pasa como él dice. Pobrecito Alberto Einstein. Bueno, hemos hablado de Abraham y la estrella de él. Hemos hablado de Jesús y la estrella de él. ¿Qué tal de esta estrella? ¿Va a pasar algo en el futuro? ¿Sí o no? Bueno, vamos a ver. Hay algunos que están diciendo que esta fecha va a corresponder con el 23 de septiembre de 2017. No tengo tiempo a hablar de esto. Tengo un video en YouTube que hablo de la señal de Apocalipsis 12 o la señal de Revelación 12. Hay muchos que tienen videos de esto, diciendo que en Revelación o Apocalipsis capítulo 12, la Biblia dice que hay un gran señal en el cielo. Y es tal cosa. Y ellos muestran de las constelaciones que esta es la fecha en que exactamente va a pasar lo que la Biblia explica aquí. No sé, no voy a decir sí o no. He hecho un video sobre esto para contarle lo que dice. Pero hay muchos que dicen que, mire, esto sí marca una cosa en el calendario de Dios. Y por medio de esta señal podemos fijar las fechas de todo y entender que ya estamos en los últimos días. Oiga bien, cuando Dios trabaja con los judíos, recuérdate que te dije que Dios les dio 50 años. Y dice que esto es el jubileo. Y nosotros, si empezamos a estudiar a los judíos, encontramos una cosa espantosa. Otra vez miramos a un Dios matemático trabajando con su pueblo. Rechazaron los judíos a su Mesías Jesucristo aquí. ¿Y qué pasó a Israel? Fue destruido. Y esparcidos fueron los judíos por casi 2000 años. Pero en el año 1897 algo pasó. Muchos judíos se reunieron y tenían una conferencia sionista en que los judíos empezaban a hablar, diciendo, mire, ¿sabes qué nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos entrar otra vez en nuestra tierra de Israel. Esto pasó en 1897. En 1917, en la Segunda Guerra Mundial primero, los de Inglaterra capturaron a la tierra, capturaron a Jerusalén en la guerra y empezaban a declarar que la tierra ahora puede ser dado a los judíos. En 1947 hasta 48 la ONU votó y comenzó la nación de Israel. Dijeron que otra vez, después de casi 2000 años, pudiera ser una nación otra vez, el pueblo de Israel. En 1967, estoy todo dando historia ahora mismo, había la guerra de 6 días. En esta guerra, Israel ganó su tierra de sus enemigos. Y en 1997 los árabes declararon una conferencia diciendo, no, la tierra es de nosotros, no de los judíos. Ahora, miramos a estas fechas en que algo bien importante pasó a Israel. ¿Y qué miramos? 1897, si añadimos 50 por un jubileo, mire lo que viene. De cuando ellos reunieron, de cuando ellos comenzaron, era 50 años, un jubileo.
Y de allí hasta allí, el jubileo, los árabes estaban en contra. Esto es el más importante. De 1917 hasta 1969, 50 años. Es una pura coincidencia que hay 50 años sin que algo favorecido pasa para ellos. De 1967, ¿qué pasa si añadimos 50 años? Pues es este año, 2017. Bueno, si algo bien pasó cada 50 años desde esta fecha para los judíos, como Dios mandó un tiempo de libertad cada 50 años los jubileos, quizás pasará algo en esta fecha. Espero que sí, no sé, pero es posible. Hay muchas cosas que quiero contarle, pero necesito decirle una cosa interesante. Si usamos la Biblia y la fórmula de Dios de la Biblia, y miramos los jubileos y todo, miramos una cosa peculiar. Que Dios es un Dios de matemáticas. Y Dios está dando su calendario a los judíos. Y enseñando a los judíos, yo voy a hacer tal cosa durante la historia. Y voy a hacerlo contigo. Y voy a enseñar a ustedes mi calendario. Y estudiando el calendario de los judíos podemos ver fechas. Tenemos profecías en la Biblia. Ahora, quiero decirle algo interesante, pero no sé si vas a creer, para mí no importa. Yo creo en la Biblia, no me gusta ir a otros fuera de la Biblia, pero quiero contar algo porque es interesante. No tienes que creerlo si no quieres, pero es una cosa interesante. Había un hombre que vivía entre este tiempo, que era un judío. Se llamaba el Rabí Judá ben Samuel. Judá ben Samuel era un rabí judío. Vivía casi 800 años atrás. Este hombre era un erudito de los judíos y él estudiaba el libro de Daniel. Y en casi 2000 años después de Cristo, casi 800 años atrás, él, leyendo la Biblia, dijo, ya entiendo todo. Yo entiendo, un judío, todo el calendario de Dios. Y él escribió una profecía. Y la profecía de él era esto. Oiga bien lo que él contó. Él dijo que habrán 8 jubileos que van a empezar en 1517. Y que los judíos van a estar fuera de tu tierra y que alguien va a ocupar su tierra. Y la fecha que comenzó esto, según él, era 1514. ¿Ok? Vamos a 1514. Añadimos 8 jubileos. 8 por 50 es 400. 400 años, ¿qué pasó? 1917. ¿Qué pasó en 1917? La historia nos enseña que Inglaterra capturaron a Jerusalén y echaban fuera a los turcos. Los turcos tomaron control de este lugar, Jerusalén, en 1510. ¿Sabes qué? 300 años antes que vivía él. Entonces él dio una profecía 300 años antes de lo que había de pasar. Qué raro. ¿Pero era por coincidencia o era que él entendía el calendario de Dios? Continuó este hombre diciendo, mire, después de 8 jubileos, en la 9ª jubileo, un jubileo, 50 años, nadie va a vivir en la tierra. Y será una tierra en que no van a tener mucho control de su tierra, los judíos. Ok, añadimos 50 y llegamos a 1967. ¿Qué pasó? Pasó en este tiempo la guerra en que Israel ganó su tierra. Exactamente como este hombre judío profetizó 800 años antes. Pura coincidencia. Bueno, si quieres pensar así.
Y él dijo, después de esto, otros 50 años o otro jubileo, después de este jubileo, es cuando Dios va a trabajar otra vez con su pueblo Israel. Entonces él dijo, será hasta en este tiempo que va a trabajar otra vez Dios con ellos. Ok, 1957 más 50, llegamos al año de 2017. Oh, Dios mío, esto es el año que estamos viviendo. Quizás, y yo no voy a decir ciertamente, yo no quiero decir como algunos, el rapto tiene que venir en 2017. No. Digo que, según lo que veo, es una posibilidad, pero no voy a decir que sí. Lo que quiero darte solamente es, había una estrella aquí y algo pasó. El padre de los judíos fue nacido. Dios dio señal aquí, algo pasó. Dios mismo nació, el rey de los judíos. Esta estrella para judíos, esta estrella, quizás esta estrella, algo grande, tiene Dios en su calendario para los judíos. ¿Y qué será? ¿Qué falta para los judíos? Bueno, Dios nos enseña, yo voy muy largo, disculpe, pero yo pienso que están conmigo todavía, esto es muy importante lo que doy. Oseas, capítulo 6. Dios nos dio la profecía y las matemáticas de su calendario. Cuando los judíos habían rechazado a su Mesías, Dios entonces llevó al mundo, especialmente a los judíos, la salvación. Y entonces cortó a los judíos, pero prometió Dios que Él regresará a los judíos otra vez. Y en Oseas 6, versículo 1 a 2, miramos la profecía de Dios en que Dios dice por cuánto tiempo había rechazado a Israel. ¿Cuánto tiempo? Oseas 6:1. Venid y volvamos al Señor, que Él arrebató y nos corrá, y hirió y nos vendrá. Ok, está diciendo los judíos, debemos recordar a nuestro Dios. Ahora Dios nos dice lo que Él va a hacer. Nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Entonces dice, por 2 días, Dios no va a hacer nada con los judíos. En el tercer día, trabajará otra vez con ellos. Si un día es como 1000 años, 1000 años como un día, Cristo murió aquí. Aquí estamos casi 2000 años o 2 días después de Cristo. ¿Qué significa? Que estamos muy cerca en el tiempo en que Dios dijo que otra vez va a trabajar con los judíos. ¿Entiendes? Si esta estrella tiene significación, y yo no quiero decir que sí o no, solo quiero presentar para que tú puedas decidir. Traté con toda mi fuerza de explicar lo que la Biblia dice. Tengo miedo que algunos van a decir, no, tú estás enseñando cosas fuera de la Biblia. No. Quiero trato yo enseñar números bíblicos, ¿verdad? Solamente con el propósito de presentarle que si todo esto es la verdad, es muy probable que estamos muy cerca a la venida del Señor Jesucristo. En este año, 2017, o el año que viene. Algunos dicen, no, es imposible que vendrá tan cerca el Señor Jesucristo. Ok. Si no me crees, está bien, no importa. Pero una enseñanza así, para mí, me da mucho deseo predicar el Evangelio más y ganar más almas a Cristo, porque sé que Cristo vendrá muy pronto. No me queda tiempo, pero en el libro de Revelación y en el libro de Daniel dice, y recuerda que los 1260 años, Daniel dice, y miras a los 1335 días. ¿Cómo es que este profeta Daniel puede dar fechas exactas? En esta fecha va a pasar una cosa, y exactamente después de estos días va a pasar otra. ¿Era uno que mintió o era Dios dando su calendario hasta las días exactas? He conocido a un hombre que hizo las matemáticas. Y yo no soy tan inteligente, no me gustan las matemáticas, por esto no voy muy profundo en esto. Pero él dijo, si
estos son los días de una fiesta a otra fiesta, porque Dios siempre hace todo según las fiestas. Él hizo las matemáticas y él encontró en Daniel que habían 550 días entre algo a otro. Ni tengo tiempo a explicar todo esto. Pero según lo que él hizo, él trató a descubrir en cuál año vendrá tantos días para una posibilidad de cuándo pudiera ser el rapto. Y a ver si puedes ver lo que tengo aquí. Y él hizo las matemáticas y solo funcionó 4 años en que pudiera ser tantos días entre trompetas y tabernáculos. Dijo que pudiera ser tales días en 2014. Pues ya pasó, no había rapto. 2017, sí, exactamente. 2022, 2000. Entonces él dijo, según sus matemáticas, sus calculaciones, y quién sabe si son correctos, que 2017 puede ser un tiempo en que todas las calculaciones matemáticas pueden probar que Dios puede ir otra vez y cumplir su palabra y cumplir las fiestas y hacer todo en tal forma que está exactamente según todas las días y todos profetizadas en el libro de Daniel. No estoy diciendo, óigame muy bien, don Roberto dice que el rapto vendrá el 23 de septiembre. No lo digo. Pero estoy diciendo, qué bonito será si es la verdad. Si no viene en tal fecha, me parece, según todo lo que hemos estudiado, que algo muy pronto va a pasar. Porque Dios está listo otra vez a trabajar con los judíos. Y según lo que he estudiado, en el calendario de Dios, ya es el tiempo en que Dios trabaja otra vez con Israel. Antes que puede trabajar con Israel en este tiempo, el tiempo de la angustia de Israel, la última semana de Daniel, los últimos 7 años, lo que se llama la tribulación. Antes que pudiera pasar esto, debe venir el rapto. Porque el rapto es Dios quitando la iglesia para que Él pueda trabajar con Israel otra vez. Entonces yo no quiero que usted anda diciendo el rapto va a venir en tal fecha o algo así. Yo no quiero esto. Solo lo que deseo es que tú entiendes esto. Que pronto, muy pronto será el rapto. No tenemos mucho tiempo. 1 año, 2 años, 3 años. No mucho tiempo. Si todo es la verdad y Dios trabaja hoy en día con los jubileos como trabajaba bajo la ley, mira las fechas. Tiene que venir muy pronto el Señor Jesucristo. Y yo estoy esperando. Algunos me han dicho, don Roberto, tú nunca debes predicar esto porque es pecado poner una fecha de rapto. Bueno, no pongo una fecha de rapto. Pero la Biblia me dice, buscando a la venida del Señor. Yo espero y yo busco la venida del Señor y yo amo a mi Señor y yo quiero que Él venga pronto. Y espero que Él venga pronto y yo sé cuando Él viene, cual fecha que sea, será una fecha que corresponde con sus profecías. Porque Él es un Dios matemático. Amén. Gracias por ver, nos vemos el otro día. Si tú no eres cristiano, por favor, vengas a Cristo. Porque si no, el rapto viene, tú vas a quedar aquí en la tribulación. Y tú debes evitar la marca de la bestia. Porque la Biblia dice, todos los que toman la marca de la bestia irán al infierno cuando viene el Señor Jesucristo a Armagedón. Mejor ser salvo ahora mismo. Gracias por ver este video. Disculpe por ir un poco largo, pero tuve que tomar el tiempo para mostrarle todo. Amén. Dios te bendiga. Adiós.